Iglesia, buenas tardes, tuvimos un tiempo espectacular. Yo quería saber si aquí hay una mujer valiente que viene y da un testimonio de lo que pasó en el retiro. Ok, Amaldiris. Amén. El retiro fue algo maravilloso. Yo creo que todas salimos totalmente llenas del Señor, llenas de su ministración, pero ante todo llenas del amor, de la coinonía entre nosotras. Qué lindo es poder salir y llenarnos de esas personas que solamente saludamos aquí los domingos y salimos por la puerta y cada quien sigue con sus vidas, pero llegar ahí, bromear, hacer chistes, hacer maldades y todo lo demás es sumamente hermoso. Yo llegué al retiro con muchas preguntas para el Señor. Le preguntaba, ¿qué va a hacer de mi vida en esta nueva etapa de mi existencia? Yo quiero respuestas. Y el Señor fue respondiendo cada una de esas preguntas. Y le pedí al Señor, yo quiero sentir amor, no solamente amor para mis hijos, sino que yo pueda, que fluya el amor en mí por otros. Y así mismo el Señor fue diciéndome, yo pongo ese amor en ti para que pueda fluir. ¿Y cuál fue la prédica de las enseñanzas? Fue como la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante, el amor. Y entonces, cómo tú llegar hasta esa etapa de tu vida y que fluya el amor de Dios a través de ti sobre nosotros. Así que fue tan lindo. Estoy loca ya porque llega el año que viene. O sea que el año que viene va a tocar hacernos, vamos a orar lo que Dios nos va mostrando. ¿Alguna otra quiere compartir? Yo no sé ese ruido. Gracias. Ustedes no lo oían. ¿Otra persona quiere compartir? ¿Otra mujer? ¿Ninguna más? ¿Solo yo? Margarita. Bueno, el retiro fue espectacular. Yo no quería ir, pero bueno, eso ya pasó. Y yo sí quería ir. De verdad en mi corazón yo sí quería ir. Pero después el enemigo fue poniendo obstáculos. Y que no, que si esto, que lo otro, que todo. Pero Lisbeth llegó y ¡pam! Derrotó al enemigo. Y entonces, bueno, fuimos, llegamos y como yo no sé qué, las últimas que llegamos, pero fue lindo. Entre todos los contratiempos que fuimos en el camino, pasamos delicioso porque es como decía mi hermana, de verdad, nosotros llegamos, nos saludamos y no conocemos a nadie a la hora de la verdad. Y fue chévere en realidad la llegada. Al otro día, pues las enseñanzas fueron sencillas. Porque uno no puede ir con las expectativas que hay algo nuevo que yo nunca he oído. No, son lo que ya hemos oído, pero que algo Dios nos quería revelar. Y a mí me reveló mucho y me quitó. Yo llegaba con un montón de cargas y de verdad que me siento livianita. Yo creo que hasta bajé de peso. Y de verdad que el Señor me habló por medio de mucho y sobre todo por el árbol. El árbol, yo veía ese árbol y yo, Señor, pero yo no sabía que tú me ibas a hablar tanto con este árbol. Y de verdad que una de las cosas que tú dijiste, pastor, esta mañana y que yo digo, wow, es como para la confirmación de lo que el Señor me habló. Que tú decías, no dejando de congregarnos. Y yo me fui para allá no fue el árbol, fue al otro lado que yo me fui. Yo busqué unos lugares secretos muy ricos que nadie está, que nadie venga. Y nadie llegó. Y en el tiempo que nos dieron a solas con el Señor. Y en una de las partes yo le decía al Señor, ay, pero yo no sé, ¿qué quieres que decirme algo? Porque yo ya no sé, yo ya te he dicho y te he pedido, pero yo quiero como que me digas algo. Y me decía, o sea, no dejes de congregarte.
Y yo decía, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿qué más quieres? Y el Señor me empezó a poner en mi corazón, o sea, congregarse no es venir aquí, porque yo estaba viniendo, pero yo hay veces venía arrastrada y no quería venir, porque prefería quedarme en la computadora o limpiando o jugando con el perro. Pero sin embargo, es de congregarnos, es venir con el corazón dispuesto a oír la palabra, a derramar nuestros corazones delante del Señor con sus alabanzas para que Él nos hable, y así podemos mantener toda la semana. ¿Por qué? Porque es difícil, los obstáculos que estamos teniendo todo y lo que se va a poner, como decía Dana, cuando fuimos a los 15 minutos de consejería con ella. Vamos a ver que nos va a decir algo, no, las cosas van a poder peores, y todos los días, como tú decías, se van a poner peores. O sea, en el trabajo, uno está lidiando con el trabajo todos los días, con gente que se va contaminando, y yo estaba contaminada. En uno de los panfletos que Lisbeth nos dio, que para que el Señor nos hablara, yo llegué y leí el primer versículo. Yo no tuve que leer más abajo. Con el primer versículo que decía, y yo, ay Señor, y al mismo el Señor empezó a hablarme de lo contaminada que está uno por, ¿cuál era el que decía? No, bueno, ese mismo. O sea, y uno se va contaminando de empezar a chismosear en la oficina, que con una, con la otra, y uno no se va dando cuenta, pero eso lo va cargando a uno, lo va alejando del Señor. Fue sencillo, por muchas cosas pequeñas que no tuve que ir muy a fondo, pero el Señor me habló bastante. Y de verdad que sentí mucho el amor entre todas. Les agradezco mucho porque me dieron muchas palabras de afirmación, lo cual yo las necesitaba, porque yo soy de las personas que digo, no, yo no necesito nada, que cuento, que a mí no me digan nada, Alexis, porque voy a estar todo el mundo, qué pereza. Sí, yo llego a la casa y digo, ay, Mauricio, Alexis, sí, todo el mundo tiene que besar. Y yo te digo que eso me ha ministrado mi corazón, porque de verdad que yo también lo necesito. Y en cuando yo no diga que no, yo sí lo necesito. Gracias por tus saludos y tus abrazos. Ok, y si me dejan, sigo. Gracias y bueno, ya. Eso es lo que... La importancia de congregarnos. Y uno lo puede ver alrededor de los hermanos que paran de congregarse, cómo se van enfriando y cómo el enemigo nos va arrastrando y nos va alejando de las cosas de Dios, y cómo terminamos solos y muertos en vida. Porque estamos vivos, ¿verdad? Vamos, caminamos, hacemos todo, pero espiritualmente estamos como muertos, secos, como unas uvas pasas. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Amalderis dijo algo. En 1 Corintios 13 dice que necesitamos la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de todo es el amor. ¿Por qué es tan importante el amor? Porque el amor es lo que refleja quién es Dios y su esencia divina. Y la iglesia debería manifestar esa esencia. Pero una de las cosas que el enemigo está usando en nuestra contra, y que nosotros estamos cayendo en eso, es cómo hemos permitido que él robe nuestra fe. Fe para creer, fe para buscarle, fe para reconocerlo en todos nuestros caminos, fe para continuar. Si él roba la fe, ¿qué quita después? La esperanza. Y si te roba la esperanza, ¿cómo es tu vida sin esperanza? Una vida amargada, una vida como derrotada, una vida como al día, sin sueños, sin anhelos, como en neutro. Y si nos quita eso, nos quita ese amor, ese deseo de continuar, de seguir, de entender que nuestra vida no es nuestra, sino es la vida de Dios. Y con esa fe robada, como el enemigo lo está haciendo, estamos viviendo una vida completamente egoísta. Una vida solo que busca nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños, lo que nosotros queremos. Y se nos está olvidando que nosotros estamos en esta tierra solo para una cosa, para cumplir los propósitos divinos de Dios. En donde tú te encuentres,
Ese es tu llamado, vivir y para la gloria de Dios. Cuando yo iba para el retiro, Dios me habló en Ezequiel 43 y me decía de la casa, pero no me decía solo de la casa del Señor del retiro, sino de la casa. Dios quiere que en su casa manifestar su gloria. Y lo hizo tangiblemente con la alabanza y la oración, ese momento que tuvimos romántico con el Señor. Pero ¿qué cuando no tenemos esos momentos románticos con el Señor y que física y emocionalmente tú no alcanzas a sentir su presencia? ¿Qué pasa en esos momentos cuando tú no alcanzas a sentir tu presencia? ¿Qué es lo primero que uno dice como cristiano? Dios no está aquí. Seguro estoy en pecado. ¿Qué hice? ¿Qué más? ¿Es mi culpa? O simplemente, ay, bueno, no estoy leyendo mucho la palabra, estoy en relajo, ¿verdad? Y se va la persona alejando porque cree que su vida cristiana depende de las manifestaciones externas, tangibles de Dios. Y les voy a decir que eso no es la madurez cristiana. Yo pienso que como iglesia Dios quiere llevarnos a esa madurez de permanecer por encima de lo que nosotros creemos, sentimos, vemos, sino en la convicción completa de quién es Dios y por qué estamos en este mundo. Ahí tenemos que estar firmes. Esta mañana Dios me habló, yo iba a empezar con otro versículo, pero esta mañana me recordó un versículo y me dice... Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y este versículo me lo mostró el Señor cuando mi mamá estaba tan enferma que ya estaba en su proceso de cáncer. Y yo llegué, ay, mi mamá se va a sanar porque ya Dios me habló que yo creo que Dios la puede sanar, pero mi mamá se murió. Pero he visto la gloria de Dios. Y desde ese momento en adelante entendí que las promesas de Dios se vuelven realidad cuando Él no está para satisfacer nuestros deseos, sino Él está para que su gloria sea manifiesta de acuerdo a su voluntad. Que cuando nosotros aquí en la iglesia hablamos estos temas como tan abiertos de la homosexualidad, de que van a haber momentos difíciles, no es para que usted tenga miedo. No es para que su temor se levante y gobierne sobre su vida. Por el contrario, es para que usted se concientice de las cosas alrededor y entienda que su vida tiene que depender del Señor y se agarre plenamente de Él. Todo lo que pasa, la persona que está ahorita en cada uno de nuestros países, como presidentes o como magistrados, o yo no sé, o reyes, o cada país tiene su propio estilo de gobierno, esas personas Dios las puso ahí, porque Dios dice que Él es el que gobierna y el que pone la persona que va a dirigir, ¿verdad? Entonces, si Dios puso a esas personas es porque Él decidió, y si este país está como está, es porque Él lo está decidiendo. Nuestra vida tiene que ir mucho más allá de esa vivir en temores. Y la iglesia de Cristo está viviendo en temor, en angustia o en el otro extremo de buscar esas manifestaciones tan extraordinarias de que puedan sentir algo para poder permanecer en fe. Y mi exhortación de hoy es: tú puedes permanecer en fe aunque no veas, no sientas y no tengas. Porque qué bacano es, yo permanezco en fe cuando todo está tan tranquilo, ¿verdad? Todo está bien y ay, estamos chéveres, ay Señor, es que es tan bueno y tan maravilloso. Pero cuando yo no veo que la cosa cambia, cuando yo no veo que la cuenta crece del banco sino que sale, cuando yo no veo que la medicina de mi hija no está haciendo el efecto que yo anhelo, cuando yo no veo ni siento, porque no siento, ay no, es que hoy no hubo esa manifestación tan linda, es que Peter no cantó la canción que yo quería, yo hoy quería que se cantara, adivinen cuál, quiero escuchar tu dulce voz. Yo como no sentí esa canción, hoy no estuvo tan chévere. Mentira, estuvo lindo, pero ¿vieron cómo uno piensa? Porque uno vive en sus sentimientos. Hombres y mujeres que todavía viven en sus sentimientos. Somos
adolescentes o preadolescentes espirituales, y Dios nos quiere llevar a una madurez espiritual, a tener 35, 40 años espiritualmente, pero reconociendo que nuestro caminar cristiano tiene que ser por decisión, no por sentimiento. Y compartí de la película que todos nosotros vimos, El Voto, que yo se la recomiendo para que la alquile. Y en la película El Voto me encanta, porque en esa película es una pareja que la mujer tiene un accidente. Imagínense que cuando tiene el accidente pierde la memoria y se olvida quién es su marido. Entonces empieza a buscar al exnovio, que era lo que su mente tenía. Entonces el pobre marido ahí firme, pero la dejó ir porque eso fue lo que ella le pidió por un momento, pero dijo, no, yo permanezco firme y espero. Y en esa espera, ella vio, no en la película, sino en la vida real, permaneció y dijo, yo hice un pacto. No con este hombre, hice un pacto con el de arriba. Y yo voy a permanecer hasta el final. Y ellos decidieron quedarse juntos, están juntos, tuvieron sus hijos. Ella nunca recordó nada, cómo se enamoró, cómo se casaron ni nada, pero por el pacto que ella hizo con el Señor, hacía tiempo en su matrimonio de permanecer, ahí todavía están juntos. ¿Será que tú tienes ese pacto para con Dios? Así no veas de qué agarrarte. Y nosotros cada uno aquí tenemos muchas cosas de qué agarrarnos. La fe, esa fe sin límites. Yo les di mi testimonio y yo les decía, yo sentía que mi fe estaba como, no se había desarrollado, estaba como paradita, como estancadita, como que cada día en vez de subir se estaba como evaporando poco a poco. ¿Por qué? Porque no estamos firmes en este libro y en esta palabra. Porque no llegamos a escudriñar las Escrituras lo profundamente para que el Señor muestre en qué estamos fallando aquí, sino que superficialmente decimos, perdóname, Señor, pero sin buscar las raíces de por qué vivimos amargados, frustrados y lejos de Dios. Estamos siendo engañados por pecados que están aquí, que nosotros no manifestamos. Yo no estoy hablando de grandes pecados, pero celos, contiendas, envidias. Yo no soy envidioso. Y cuando tú llegas a ese punto de decir, Señor, escudriñame y muéstrame cuáles son las raíces de mí, por qué yo estoy caminando así, y tú vas a Gálatas 5:19, que vamos a ir ahorita mismo rápidamente, porque yo creo que esto es importante entender, que nosotros estamos viviendo una guerra constante. ¿Y la guerra qué es? Espiritual. Y yo no estoy hablando solo de la guerra, de la batalla de los cielos así, sino la guerra espiritual que tú vives todos los días contigo mismo. ¿Qué es la guerra entre qué? Entre la carne y el espíritu. Y aquí algunos de nosotros a veces caminamos más en la carne que en el espíritu. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que se ve. Entonces usted tiene que aprender a que diariamente tenemos que estar tan conectados con el Señor, de meternos con Él y que Él nos escudriñe y nos muestre, porque a veces como estamos tan contaminados, como decía Margarita, esa palabra me gustó, no vemos lo que tenemos. Otros lo pueden ver, pero nosotros no. Y cuando otros nos lo hacen ver, ¿cuál es nuestra reacción? Ese no soy yo, de defensa. Nos ofendemos. Pero mire lo que dice Dios claramente aquí. Dice, desde el 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cuántas veces hemos leído en nuestra vida cristiana este versículo? Miles de veces. Imagínense, yo tengo ya más de 20 años de convertida. ¿Cuántas veces que creen que he leído esto? Pero ¿saben qué? He leído muchísimas, de escudriñado pocas. Entonces hoy con ustedes, y espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo escudriñe sus corazones, analicen dónde están ustedes. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, puesto que estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea que se te ve, las cuales son inmoralidad. Inmoralidad. Un ejemplo de inmoralidad,
lo que vemos afuera. El que tú como cristiano pienses que it's okay to be homosexual, eso es un ejemplo de inmoralidad. Impureza. ¿Qué puede ser algo impuro? La infidelidad es la impureza. El llegar al lecho con otros pensamientos de otras personas en tu mente, el usar muchas cosas. Sensualidad, idolatría. ¿Cuántos de aquí no tienen primero como sus dioses a sus esposos, sus esposas, sus hijos, su trabajo? Eso es idolatría. ¿Y qué Dios hace con los ídolos? Los derriba. Pues clámale a Dios que te saque de eso o Él te va a quitar tu ídolo, porque Dios es celoso. Pero para tú saber que tú tienes primero a tus hijos o a tu esposo o las cosas, tú tienes que pensar en qué pasas la mayor parte del tiempo pensando en tu día. ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? Y ahí tú te analizarás. Y dice, hechicerías, los rebeldes, los que tenemos esa carne rebelde, eso es un pecado de hechicería. Enemistades, pleitos, aquella persona que contesta mal, que habla mal, que en vez de callarse y hablar con dulzura, empieza a buscarle la carne al otro, esos son pleitos. Celos. No celos a veces entre, ay no, yo no celo a mi esposo, pero de pronto celo lo que otros tienen. De pronto hay lo que dice, enojos, me da ira a otras cosas, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. La envidia es lo peor que existe, hermano. Y eso te come y te carcome el alma. Borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no estoy hablando aquí de la salvación eterna. Estoy hablando de heredar las promesas, la riqueza que hay de vivir aquí. Porque aquella persona que vive en borracheras, en orgías y en envidias, no es feliz. Vive tan angustiado, tan en esa culpa totalmente, o que vive con la lascivia, mirando a los hombres y a las mujeres así, con otras motivaciones más profundas, no es tranquilo. O está tan metido en eso que ya no ve su problema, su pecado, o vive lleno de culpa y por eso reacciona a todo. Si alguno de ustedes está en ese punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir confiadamente al trono de la gracia y hacer que, Señor, perdóname. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia, dice la palabra. Entonces, cuando tú te das cuenta y tú dices celos, o sea, yo no tengo celos, pues a mí Dios me mostró celos. ¿De qué? No les voy a contar. ¿Y qué hice yo? Yo me metí con el Señor ahí en el retiro y le dije, Señor, perdóname y entrego esto. Y la liberación que hubo en mi vida fue grande. Por eso. El punto es que cada uno de nosotros decida andar en el Espíritu y no en la carne. Pero es reconociendo tu pecado. Yo confieso. En el momento que tú confiesas tu realidad, ¿qué pasa? Les voy a decir algo sobrenatural pasa sobre ti. Porque la verdad, que es lo que hace en tu vida, te hace libre. Pues confiesa tu realidad. Confiesa, no estoy pasando tiempo con Dios. Confiesa, veo demasiadas novelas en vez de estar buscando la presencia de Dios. Confiesa, vengo a la iglesia, pero no soy parte de. Confiesa que yo no me congrego. Confiesa, es que yo tengo molestia con la gente. Yo llego a la iglesia y ya me siento incómodo porque tuve un conflicto con fulanito y ya no lo he podido resolver. Entonces eso me cae mal. Y esa cosita que te cae mal, ¿qué va a hacer? Que te vayas de la iglesia, te alejes, llegues a otra iglesia, te pase eso lo mismo y vivas toda tu vida cristiana en la misma nota. Y nunca creciste ni viviste para la gloria de Dios. Pensabas que sí, porque todos los domingos estabas ahí,
Pero si tú lees más adelante Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. No se te ve el amor. Gozo. No se te ve. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si viviéramos en la carne, en el Espíritu, esto es lo que se debería manifestar en tu vida. Nadie cambia a nadie, solo Dios nos cambia. Pero para que Él nos cambie, necesitamos estar metidos con Él. ¿Para qué? Para que la fe crezca. Yo ahora me siento que yo le voy a decir a esa cruz de aquí, muévete para allá, de fe, pero no la fe emocional, sino la fe de la conciencia que Dios está conmigo, así yo no lo vea, yo no lo sienta o Él no haga lo que mi corazón anhela. Porque entiendo que Él no tiene que hacer lo que mi corazón anhela, sino Él tiene que hacer conforme a su voluntad, amén. Y que si yo estoy tan metida con Él, lo que Él anhela es lo que yo anhelo. Porque llega ese momento donde tú dices, sí Señor, acepto. Hubo un momento donde hubo algo allá en el retiro y me dieron una hojita y yo tenía que entregar lo que había hecho el Señor en ese momento, hasta ese momento en mi vida. ¿Y eso saben qué decía mi hojita? Dice, acepto, punto. No puse más nada. Dice, acepto y punto. ¿Por qué yo puse acepto y punto? Porque reconocí que lo que Dios permite en mi vida, cada cosa, y lo que va a permitir va a ser para su gloria y para su honra. Que lo único que yo tengo que hacer es permanecer firme en Él y en sus promesas. Y Dios tan bello y misericordioso nos está hablando de la fe. Mi anhelo y mi objetivo de esta enseñanza en los 3 minutos que me quedan para terminar es que salgamos con confianza y metidos en fe. Sabes que aquí hay mucha incredulidad en los corazones. Incredulidad, que ya tú no crees, que tú no buscas la presencia de Dios como antes. Ya la iglesia para ti no es la prioridad. Ya tu vida, tus hijos, tu sistema, tu cosa es lo que te quita todo el tiempo. Ya no crees en la iglesia. Ya no crees en el sistema eclesiástico. No creas en el sistema como tal, pero en el cuerpo de Cristo sí, porque es Cristo mismo. Y eso es lo que el enemigo ha logrado en la mente y en los corazones de la gente. No creer lo que dice este libro. No creer y verlo como normal. Porque en 5 años Green Lantern va a ser normal. Ahorita yo llego a mi casa y voy a desaparecer todos los Green Lanterns que están en mi casa, que debe haber alguno, obviamente. Pero en 5 años vamos a ver si todos pensamos como hoy y hacemos ¡oh! Porque llega un momento que nos desensibilizamos de la verdad. ¿Y sabes qué? Te has desensibilizado de las cosas de Dios. Ya no oras, no buscas la presencia de Dios, no te callas, sino que Él me dijo, pues yo le digo. Esta me la hizo, pues esta me la paga. Y vivimos en esa. ¿Quién es? Gallitos de pelea. Y aquí no soy solo yo, aquí todos los que estamos mirando. Y si usted no cree que tiene alguna de estas, pues le voy a contar que hoy se va con el Señor. Porque ya es para que volemos con alas, ¿verdad? Porque todos vivimos en momentos donde tenemos alguna de estas cosas y que se hacen manifiestas en nuestra vida. Vamos a Hebreos, y usted si tiene la oportunidad, o yo le doy una tarea de que se lea todo Hebreos. Porque cuando usted termina de Hebreos, y especialmente el capítulo 11, usted sale que se encuentra con un toro y usted le hace así al toro, porque sale en fe, en caminar y en meterse con el Señor realmente. Y mira lo que les voy a compartir, Hebreos 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Tú sabes que rehusarse al título más grande? Usted rehusaría hoy que le dijeran, yo te doy una casa en Cocoplón, con un Ferrari en la puerta, $3 millones en el banco,
pero tienes que vivir en una casa donde hay todos los ídolos y estatuas que están. Entonces uno de ustedes dice, en la casa hago un sótano y las meto abajo que nadie las vea. Y cuando las vean a buscar, vuelvo y las pongo. Vivir en mentira. ¿Usted rehusaría el título más grande? Y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Gozar de los placeres temporales. ¿Tú sabes cuál es un placer temporal? El Facebook. Porque ¿qué hace el Facebook? Te quita tiempo de tu familia, de tu vida. ¿Y qué te produce en ti el Facebook internamente? Chisme, envidia. Porque tú ves, ¡ay, pero cómo está a los 40 de bienes! Y mírame a mí a los 40. Y mi amiga, ¡ay, sí! Y uno, o soy la única normal que piensa esas cosas, o, ¿verdad que sí? Que uno empieza a mirar y, hicieron, y dentro de uno empieza. ¿Sabe? Y eso se queda ahí calladito, pero lo pensaste, lo sentiste, y cayó esa semilla, fue sembrada en ti, y va a dar fruto en su tiempo. Ahora, por favor, el Facebook no es que lo quite, pero que lo sepa administrar, tener dominio propio en el nombre de Jesús. Temporales, cosas temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Quién es la recompensa? Dios, Jesús, Cristo. Por la fe salió de Egipto. Cuando Dios te dice sal, tú sales. O tú eres de aquellas personas que dicen, bueno, yo miro, voy, analizo, pregunto. ¿Ustedes creen que Noé dijo, bueno, voy a esperar a que caiga la primera gota para yo empezar a hacer el arca? ¿O tú crees que ¿O tú crees que Abraham creyó, primero pidió que se viera el hijo para entender que era el padre de multitudes? Abraham no vio la promesa realizada, pero creyó, y esa es la fe. La fe no es que tú veas tu promesa realizada, la fe es que tú creas que Dios lo va a hacer en su tiempo, contigo o sin ti. La fe, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Cuando yo leí ese versículo causó algo tan espectacular en mí, como diciendo, firme, Señor. Y yo le clamé, yo le dije, Señor, yo quiero mantenerme firme como viendo al invisible. Este pueblo está bajo escrutinio de Dios, bajo juicio de Dios, pero yo no voy a temer, porque mi confianza está en Él. Y yo decido por fe y declaro por fe que yo voy a caminar aunque no vea, aunque no sienta, sino voy a ver al invisible que es el que está guiando. Mantenernos firmes en Dios. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Y dice más, y aquí dice en la 34, apagaron la violencia, habla de varios héroes, y dice, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos de extranjeros. Y dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Está aquí de hombres y mujeres que no les pusieron nombre y apellido, pero que decidieron permanecer firmes en la fe. Otros experimentaron vituperios y azote y hasta cadenas y prisiones. Y fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran echados perfectos, sino nosotros. ¿Qué quiere decir todo lo que yo les acabo de decir en un idioma tradicional y normal? Todas esas personas que vivieron esa fe fueron ejemplos de nosotros. Nos abrieron un camino para nosotros decir Dios es real, Dios existe. Y entender que lo que vivió Moisés es lo que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Y aquellos mártires de antes que permanecieron firmes en la fe fueron las personas que Dios usó para que el Evangelio sea predicado hoy para ti y para mí, y para que nosotros alcancemos esa promesa de ¿qué? De vida eterna. Porque hasta hoy podemos hablar y decir Jesús es real. Mi pregunta es, ¿te van a callar la boca para hablar por Jesús? ¿Te vas a callar la boca en tu fe y aceptar todo lo que el mundo te está diciendo, o vas a permanecer firme hasta el fin, cuéstete lo que te cueste, como viendo al invisible en cada cosa? Es tiempo de madurar en Cristo, hermanos. Es tiempo de permanecer unidos como cuerpo, como iglesia, como familias, pero con un solo objetivo: unidos en fe para ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Cuándo? Todo el tiempo, dice la palabra. ¿Usted cree que Dios es bueno todo el tiempo? Ok, empiece a experimentarlo de una manera mucho más grande. Dios es bueno todo el tiempo y Él quiere que nosotros crezcamos en fe. Y cuando usted lo vea, usted dice, el invisible está delante de mí. Y cuando usted esté en angustia y en temor, usted se arrodilla y le clama y le dice, Señor, help. Y Él va a venir a tu rescate. Porque la palabra de Dios dice que su oído está inclinado a quienes lo buscan. Pero a veces tú dices, help, si no lo has buscado. Él siempre va a estar ahí. Pero la manifestación de Él va a ser mucho más poderosa si tú eres amigo de Dios. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Lo que decían de Abraham, que él era amigo de Dios. Y me encanta esa canción que dice, I am a friend of God, He calls me friend. Pregunta, ¿Dios te llama friend? ¿O eres un extraño para Dios? Dios me ha dado tanta fe que hasta ahora canto. Porque yo puedo decir que yo canto por fe. Y mi exhortación final es, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creamos, permanezcamos firmes hasta el fin, que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Amén. Me enamoro cada día más. Ay, qué lindo, pastor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, de conmigo dominio propio. De conmigo dominio propio. Quiere decir que las cosas no me dominan, sino que yo en el nombre de Jesús ejerzo dominio sobre esas cosas. Contra tales cosas no hay ley. Mira el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo Jesús? ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que todo lo que está en el versículo 19 hasta el 22, esas cosas no tienen dominio sobre ti, porque tú las has crucificado si eres de Cristo Jesús. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Amén? Y es tiempo de vivir en convicción de nuestra fe, de caminar conforme a nuestra fe. El mundo está duro, amados, y se va a poner peor.
Y los que van a ser intolerantes, los que van a ser racistas, vamos a ser nosotros los que nos paramos por la verdad. Y como dijo ahí, algunos recibieron azoteos, apedradas, insultos por su fe, por lo que creyeron que Dios le había dicho. Pero Jesús le dijo, bienaventurado eres. Si eres insultado, rechazado por causa de mí. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, mi Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por la vida congregacional. Gracias porque aquí recibimos de tu palabra. Aquí venimos como tu pueblo a alabarte, a adorarte, mi Dios. Aquí venimos a ser exhortados, animados, estimulados al amor y a las buenas obras, Señor. Y te pedimos, Padre, mi Rey, que si hay alguno que no son de ti, Señor, que no pueden decir con convicción y confianza, yo soy de Cristo Jesús. Que en este día, Señor, puedan confesarte como Señor y Salvador. Que puedan abrir su corazón y decir, Señor, te necesito. Perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura. Hazme tu hijo, tu hija. Hazme heredero de tu reino, Señor. Te recibo en mi corazón y reconozco que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que en la cruz tú abriste el camino, Señor, para entrar confiadamente delante del trono de Dios. Te reconozco y te recibo en este día como Señor y Salvador, y te doy gracias. En el nombre poderoso de Dios Jesucristo te pido todo esto, mi Dios. Y déjanos, mi Rey, caminar conforme al Espíritu, porque si somos tuyos, Señor, caminaremos conforme a tu imagen y tu semejanza, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar a tu vecino y dile, no dejes de congregarte. Nos vemos la semana que viene. Te necesito. Amén. Que Dios les diga más. Recuerden apoyar a los jóvenes a la salida. Los amo mucho. Bendiciones. Enseña a danzar, a celebrar con el corazón, con danzas daremos gracias. Gloria enseña a gritar, aleluya.